buenas tardes. Bueno, tenemos hoy el gusto de platicar con el arquitecto Ricardo Pérez Jules de Holcim, que es el director de infraestructura de esta compañía. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar con el instituto, como siempre. Con mucho gusto, muchas gracias. El tema de infraestructura es un tema muy importante y quisiéramos conocer cuál es la visión que tienen ustedes, ¿no? Con mucho gusto. Pensamos que ustedes seguramente tienen mucha experiencia en este segmento y que nos pueden dar algunas informaciones, algunos comentarios que pueden darle luz a la industria, a los jóvenes, para que vean hacia dónde nos dirigimos. Quisiera empezar con algunas preguntas y ahí vamos viendo cómo avanza la situación, ¿no? La primera es en atención a la abundante participación que tienen ustedes en proyectos de infraestructura. ¿Qué dirías que tienen todos esos proyectos en común? ¿Qué es lo que tienen hacia las solicitudes que hacen hoy en día? Mira, yo te diría, afortunadamente se nota una gran tendencia a impulsar la durabilidad de los elementos de concreto. Hay una gran preocupación por el ciclo de vida de los proyectos, por los temas de sustentabilidad. Entonces se nota una evolución en esas especificaciones que nos van exigiendo temas más de durabilidad, y eso es muy importante. ¿Solo durabilidad o hay algún otro tema? Sustentabilidad. Definitivamente, ya hay un gran enfoque. Yo no sé si sea solamente, no quiero decir que es una moda, evidentemente no es una moda, es una gran preocupación que se tiene, y afortunadamente se está viendo esa preocupación en los desarrolladores, en los inversionistas, en los proyectistas. Entonces creo yo que cada quien desde su trinchera le está dando una... ¿Ese concepto le suma al costo del proyecto? Bueno, ¿en tu opinión? Yo creo que le suma al balance del proyecto, ¿sí? Porque al final podrías decir que a lo mejor hoy es más cara una solución sustentable, pero al cabo de los años fue más barata, porque es peor un proyecto que no dura, un proyecto que no puede cumplir con los usos para el que fue diseñado. Que es el concepto de durabilidad, ¿no? Puede ser que al principio te cueste un poquito más, pero el mantenimiento se reduce muchísimo y el mantenimiento o el impacto ambiental, que ese es un costo que luego no sabemos cómo cuantificarlo, ¿no? En la visión de una empresa global, ¿ves alguna diferencia sustancial en cuanto a este tema por parte de las solicitudes del proyecto en nuestro país y otra parte del mundo? O sea, si hay diferencias entre México y lo que están haciendo en otras partes, o ya es una visión global también la de México. Yo te diría que cada vez menos la diferencia. Comparto yo mucha información con colegas que están en el mismo giro en otras empresas del grupo. Tenemos una serie de grupos donde intercambiamos experiencias y alcanzo a ver que hay como que dos tendencias. Uno, cada vez son más empresas globales que participan en todos los países. Entonces, pues hay empresas francesas, europeas, españolas, americanas, que participan en todos lados. Entonces, de alguna forma, empiezan a homologar cosas, la forma en cómo atacan los proyectos. Y por otro lado, pues los niveles de exigencia, las empresas de diseño también son internacionales, los desarrolladores, bancos o grandes organismos internacionales, pues también buscan la homologación de cosas. ¿Y las empresas chicas cómo van en ese barco? Porque si todo lo hacen las grandes, ¿cómo? No, yo sí te entiendo. ¿Batallan o no lo batallan? No creo que sea un tema nada más de grandes como de internacionales, porque hay internacionales chicas, también con gran vanguardia, con gran enfoque a la innovación, y creo que hay una gran atención a estos temas de sustentabilidad, durabilidad, están enfocados en ello. Entonces yo no creo que sea un tema de que los chicos no puedan, no es una barrera de entrada, es cosa de ponerse el chip y alinearse en lo que viene. Okay. ¿Tú encuentras algunas diferencias en los planteamientos de los diferentes jugadores? ¿O solo el costo del proyecto o el tiempo de construcción? ¿Crees que cada jugador sí tiene una visión diferente o todos van con el mismo espíritu? Yo te diría, sí, desde luego cada quien en su etapa tiene su perspectiva, ¿no? Obviamente el inversionista tiene una idea diferente al diseñador o al contratista o al propietario. Sin embargo, sí pienso yo que dentro de todo hay un eje común para todos, que es el tiempo. A todos les interesa acabar lo más pronto posible la ejecución de un proyecto. Y eso puede ser muy positivo, pero también puede ser un negativo, un arma de dos filos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema del tiempo en la ejecución de los proyectos. Muy bien. Si tuvieras que mencionar qué dominan los proyectos en cuanto a la visión de los constructores, específicamente la visión de los productores, al segmento que tú atiendes, por ejemplo,
su visión sobre la capacidad de producción o la calidad de los productos, ¿quién gana la carrera? ¿Es más importante la capacidad de producción que tiene una planta de concreto que la calidad de los productos? ¿Lo privilegian de alguna manera o es igual? No, yo creo que están equilibrados, porque al final puede ser el contratista que tiene obviamente una gran necesidad de mantener sus costos dentro del presupuesto y de cuidar todo ese tipo de aspectos. Sin embargo, también si no tiene la calidad, pues no va a cumplir la especificación. Entonces tiene que cuidar ambas partes, ¿no? Yo creo que eso es igualmente importante. Es igualmente importante. Sí. Yo, y ese es a título personal, la experiencia que yo he tenido es que muchas veces al producto siempre hay una exigencia brutal. La especificación se puede volver un tirano que hay que cumplir. No necesariamente ocurre lo mismo con las plantas, con los camiones, ¿no? Hay a veces equipo que está no cumpliendo las mejores especificaciones. Ahí puede ser que falta un tema relacionado con la certificación entera de la cadena de valor, ¿no? Sí creo yo que coincido en lo que dices, hay una gran exigencia al producto final, a lo que les vas a entregar. Entonces los laboratorios de supervisión, validar cumplimiento de normativa, la normativa para las pruebas, eso está muy bien armado. Pero nadie volteó a ver si los camiones cumplían con las características, nadie volteó a ver si la planta era la adecuada. El parque vehicular. O las materias primas que utilizaste eran las correctas. ¿Sí? Entonces, como que la cadena atrás de la reja, no todos la vigilan. Okay. Muy bien. Perdón que pongo el ejemplo, un poco lo que ha pasado en la historia con proyectos de CFE, que es evidente que cuidaban desde que salía la primera piedrita de grava hasta el último. Eso no todos los proyectos. En la actualidad eso no se está dando o sí se está. Yo creo que nunca se nunca se ha dado. En ciertos proyectos sí. En ciertos proyectos, pero no es que eran muy cuidados. Sí, no es común. Muy bien, muy bien. En ese sentido, ¿cuáles son los principales retos que les han impuesto a los productores de cemento y de concreto en las especificaciones relativas a los materiales usados en el proyecto? Pensando en el aeropuerto, en el que no fue, en el aeropuerto que no fue, te hicieron solicitudes muy específicas sobre los materiales que iban a utilizar. Sí, definitivamente tuvimos que hacer, afortunadamente entramos en etapas muy tempranas del proyecto y hubo tiempo de analizar todos los requerimientos que nos plantearon. Eran muy exigentes, enfocados a la durabilidad, como yo te mencionaba, y en particular este proyecto, como tenían certificaciones LEED y una serie de cosas que cumplir, había requerimientos de sustentabilidad también muy importantes. Eso nos implicó analizar cosas que normalmente no analizábamos. Entonces nos llevó a un terreno, pues yo diría, si no nuevo, sí inexplorado, y nos abrió una puerta, creo yo, y maravillosa, y creo que a mucha gente en el sector le ha abierto la puerta de la durabilidad. Hay una pregunta que tenía yo planteada para más adelante, pero aprovechando lo que mencionas es, ¿cómo está la capacidad de respuesta en cuanto a la evaluación de esos materiales que son nuevos en nuestro país? Que no que sean nuevos, no son usados, no son regulares, de uso regular. ¿Qué batallas tienes con los laboratorios, con las personas que los evalúan? Si hay quien te dé respuesta, porque yo creo que ahí hay un gap importante, ¿no? Es un tema porque creo yo que los laboratorios, los laboratorios externos o los laboratorios de supervisión, pues depende de la zona o depende del tipo de obra, porque se especializan en ciertas obras, no todos tienen todo lo que tú necesitarías. Entonces sí hay un tema ahí de que no tienes ese recurso. Ahí yo te diría, empresas como la nuestra, pues evidentemente tienen que recurrir a sus propios recursos y contar con todo eso, si no hay que... Pero ahí te vuelves un juez y parte, ¿no? Es un problema. Claro, ahí tuvimos que recurrir nosotros inclusive a laboratorios extranjeros para certificar cosas. Muy bien. ¿Qué problema hay en ese sentido con los laboratorios? Hay la proporción que hay de laboratorios acreditados en el país, en la industria de la construcción es... No, yo creo que son pocos. Son insignificantes. Sí, yo creo que para las grandes necesidades de laboratorios de supervisión, laboratorios de certificación, son muy pocos. Muy pocos. La necesidad es muy alta. Y la distribución también es un problema, no están concentrados en la zona central. Exacto, yo me quiero imaginar que para una obra distante, el llevar todos los recursos a la obra, pues es más costo. Pensando en el proyecto de Dos Bocas en el que estás participando activamente,
¿Cómo están resolviendo eso? Si hay laboratorios en esa región que estén con la preparación, con los equipos. Lo que he visto hasta ahora, yo te diría, está muy involucrado el IMP, está muy involucrado Pemex, por supuesto. Pero no tienen equipos para evaluar concreto, ¿no? No, pero yo creo que se adelantaron oportunamente. Se adelantaron oportunamente y, bueno, menos para mí fue una sorpresa. La verdad es que Tabasco tiene una alta tecnificación en muchos sentidos, cosa que no nos imaginaba. Yo creo que Pemex en su momento ayudó mucho a que se desarrollara muy bien la zona y las cosas están bien resueltas. Están funcionando. Sí. Me da gusto. Para continuar, las empresas para la construcción de sus proyectos se preocupan de igual manera por la calidad de los equipos que utilizan en la fabricación de los productos, llámense plantas, camiones, bombas, o se preocupan más de la calidad de los materiales que se van a usar en la fabricación. Ustedes como concreteros, como gente de mucha experiencia, muchos años, ¿le dan más peso al equipo o a las materias primas con las que van a elaborar sus productos? Es un equilibrio, ¿Sí? Por supuesto que tienes que cuidar que los equipos duren lo que tienen que durar, que tengan el mantenimiento adecuado para, pues al final es un activo que tienes que aprovecharlo, no puedes despilfarrar el contar con ello. Sin embargo, es un balance, ¿sí? ¿De qué te sirve el equipo último modelo en perfectas condiciones? Si que ustedes lo tienen, ¿no? O sea, ustedes la verdad es que... Lo cuidamos, razonablemente lo cuidamos, entonces... Siempre se ve una imagen... Si no lo cuidas, ¿de qué te serviría cuidarlo si no tienes las materias primas que sirvan? ¿O de qué te servirían las materias primas si no tienes con qué fabricar esos productos? Entonces, siempre es un equilibrio en ese sentido, ¿no? Yo entiendo en ese sentido como productor, pero en toda la cadena, todos los jugadores, ¿tú crees que estemos en el mismo nivel? Porque yo veo que ustedes, obviamente, siendo una empresa global, tienen una competencia muy importante, tienen una claridad en el sentido de cumplir con los equipos, con las materias, con los procesos, porque se manejan bajo sistemas de gestión de calidad bastante estrictos. Pero los jugadores que están fuera, lo mencionas ahorita, de los laboratorios, la supervisión, por ejemplo, debo darte un dato duro, impresionante. Los registros que nosotros tenemos con relación al número de personas técnicas certificadas en supervisión de obras de concreto, el 95, 90 y algo más de los supervisores son empresas privadas, no de las empresas públicas. Sí, no hay gente que esté preparada de acuerdo con ese estándar que se ha manejado en la industria. Pero la empresa pública, yo te diría, el caso de CFE que mencionamos, ¿no? CFE dejó de hacer su propia supervisión y subcontrata todo. Entonces, de alguna forma recurren a esos privados para que se ejecuten, se supervisen. Pero son pocos. Sí, la realidad es que son pocos. O sea, yo te lo digo, no sé cuántos ingenieros civiles o arquitectos o técnicos, mandos medios estén calificados, pero en número nosotros no llegamos ni a los 2000 de técnicos certificados, ¿no? Y nosotros somos la institución que más certifica en el país. Entonces, es un tema, pues, desde mi punto de vista, delicado, porque si bien su sistema de gestión nos lleva a tener muchas cosas bien hechas, no necesariamente las contrapartes tienen con qué responder a eso, o tú te sientes a gusto. No, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que es un reto para la industria, porque al final no es que una compañía lo quiera hacer o no lo quiera hacer o pueda hacerlo, porque es una cadena. Entonces yo creo que es un reto para la industria poder contar realmente con esa capacidad en calidad y en cantidad de gente que nos ayude en toda la cadena, ¿no? Lo puedes notar seguramente con los proveedores de agregados, ¿no? Es un ejemplo muy claro. No en todas las zonas del país hay proveedores de agregados con equipo en condiciones adecuadas o con procesos de producción. Yo diría pocas, ¿no? Muy pocos. Pocas. Es muy complejo, ¿no? Entonces, eso lo puedes llevar al ámbito que sea y sí es un tema de escasez. Y un poco también de legislación será porque no le hacen la misma exigencia. O sea, ¿por qué no tenemos la misma exigencia que se le hace al cemento o que se le hace al concreto? ¿Por qué no a la producción de agregados? ¿Será un tema de los concreteros o será un tema de legislación, de normatividad? Bueno, la normatividad no es obligatoria, como tú lo sabes. Se vuelve obligatoria la especificación. Una vez que esa norma se vuelve especificación en el proyecto. Lo que no estoy seguro, las normas son suficientes, definitivamente hay normas mexicanas
suficientes para todo, para hacer pruebas. O sea, yo creo que por ese lado no hay falta. Lo que faltaría sería la difusión adecuada. A lo mejor o el uso. Sí. La imposición del uso. ¿Tendrá que llegar al tema mandatorio? No sé si es un tema de imposición o de inculcarlo, que inclusive desde las escuelas, ¿no? Las escuelas de ingeniería, de arquitectura, o las técnicas, que haya esa forma de inculcar en la gente el apego y ese tipo de necesidad, ¿no? Muy bien. Déjame hacerte este planteamiento. En los nuevos proyectos, los proyectos actuales, la exigencia de productos, de concretos de alto desempeño, es decir, ya estamos dejando atrás el tema del 200 de F'(C) y hoy estamos buscando productos que aceleren los procesos constructivos, que mejoren la durabilidad, que mejoren las propiedades mecánicas. En ese caso específico es muy frecuente que se incluyan materiales no comunes, materiales cementantes suplementarios. Voy a poner como ejemplo básico porque es lo más común. Los laboratorios tienen elementos para evaluarlo, cómo está la cantidad de esos materiales en nuestro país, cómo está, qué batalla han tenido, porque es un reto, según yo. Yo totalmente de acuerdo. Yo creo que es un reto el que tenemos en torno a poder estar al nivel de exigencia que van a tener los proyectos, que tienen hoy los proyectos y que lo van a tener en el futuro. Hablamos de durabilidad, hablamos de sustentabilidad o de alto desempeño de los productos para hacer elementos de concreto que tengan una vida útil mayor, que tengan una huella de carbono menor y todo ese tipo de cosas. Sí, definitivamente, a lo mejor la gama de materias primas que hoy tenemos conocidas y dominadas no serán las mismas que deberemos tener dentro de 5 o 10 años. ¿Sí? Eso es un hecho. Pero también creo yo que es una evolución. Entonces, tanto los productores de cemento como los productores de agregados o de cenizas volantes, escorias o lo que sea, tendrán que involucrarse en esa cadena nueva y se generarán nuevos mercados, ¿no? Estamos viendo en Europa, por ejemplo, que hay una gran vanguardia en torno a la sustentabilidad, al cero CO2 y ese tipo de cosas. Olvídate, están cambiando paradigmas importantísimos, desde cómo fabricar el cemento, ya no digas cómo fabricar el concreto, ¿no? Temas de emisiones de CO2 en la producción de cemento, proporción de clínker en la fabricación de cada tonelada de cemento, todo ese tipo de cosas. No sé si te meto en un conflicto o si tengan la información. El cemento más eficiente que tengan, ¿en qué planta lo producen? Las plantas de México, ¿cómo andan con respecto a las otras plantas en el mundo? Las de ustedes, ¿no? O sea, sí, supongo que ustedes tienen una huella de cuántas toneladas sí. Se los producen. En efecto, Roberto, no es mi área, por supuesto, no tengo números duros que compartir contigo, pero te puedo decir que en efecto que como empresa global tenemos una comparación de desempeño de todas nuestras plantas a nivel mundial, y con orgullo te digo que 2 de nuestras plantas en México siempre están punteando la lista de las casi 200 que tiene la compañía del mundo, ¿no? Que son la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, y de Hermosillo, Sonora. Muy bien. De acuerdo a la información que hay de los laboratorios que te mencionaba yo ahorita, de la disponibilidad de laboratorios, ¿tú consideras que eso es algo en lo que deberíamos trabajar en la industria como tal? O sea, si está en un nivel de ser lo suficientemente importante como para que se le inviertan recursos y se le pidan o se le hagan mayores exigencias a este tipo de empresas. Muchísimo. A este tipo de empresas y a nosotros, yo creo que es un problema de todos. Es un reto que como industria deberíamos de asumir, el poder desarrollar a todos los participantes de la cadena, nos va a servir a todos. A la larga creo que es mucho mejor vivir en un ambiente de virtuoso, donde todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, todo el mundo aporte en su parte correspondiente de la cadena de valor y todos vamos a ir ganando. ¿Estás de acuerdo que eso también aplicaría no solo para los laboratorios, sino para el personal? Es una medida obligatoria e indispensable. Primordialmente para el personal. Al final las cosas no se hacen solas, las hace la gente, ¿no? Entonces sí necesitamos que eso pase. Pensando en esa situación actual que existe en los laboratorios, en las personas involucradas en los proyectos, ¿qué tan confiable es la calidad de las obras en cuanto a la supervisión? Porque yo pienso que hay
un área de oportunidad. Ese es un pensamiento de un servidor, pero quisiera saber tu opinión porque tú estás en la operación, en el día a día, en la pelea. Ujú. ¿Qué tan complicada es esa relación entre el supervisor, que le hemos escuchado todos los que hemos trabajado en esta industria, hemos escuchado esa pugna constante entre la supervisión? ¿Realmente tenemos una buena supervisión en las obras? Yo te diría, en los grandes proyectos de infraestructura que estamos participando, que hemos participado, sí, se han generado, bueno, participan importantes empresas de supervisión, importantes empresas de control de calidad o de supervisión de calidad de parte de los desarrolladores o propietarios. Ahora, que eso en la vida real se plasme como una mejor calidad de la obra, pues seguramente hay muchísimas deficiencias. Áreas de oportunidad. Grandes áreas de oportunidad y creo yo que mucho porque luego las burocracias y todo este tipo de los controles se vuelve más un tema de cumplir con el papel y no forzosamente con el hecho, ¿no? Entonces sí tenemos una gran área de oportunidad. ¿Tú piensas que quién debería ser que sería una chamba de todos, trabajo de todos? Mira, puede ser una chamba de todos, pero si lo dejas así de abierto, se vuelve de nadie. De nadie. Desgraciadamente. O sea, si ese fuera el caso, ¿quién crees tú que debería ser el más preocupado en El 11. el 11? Sí, yo creo que el 11 tiene que tener una labor de mayor difusión y de mayor apego de la normativa, de la certificación del personal, de la certificación de las instalaciones o de los equipos que usamos, porque se vuelve un tema suelto, con eso que las normas no son obligatorias, pareciera que es estaría bueno que fueras así, pero si no lo eres ni modo, no me queda de otra, porque es el que está, ¿no? Entonces yo creo que lo tenemos que manejar con otro concepto, ¿no? De mayor... Yo creo que todos tendríamos una responsabilidad. No creo que no debería caer en un solo segmento, pero en una sola entidad, digamos. Pero hay una vanguardia. Pero hay que buscar cómo hacerlo. Ahora, yo te diría, el IMSIC, con todo respeto, yo creo que puede ser un promotor importante, las cámaras o las asociaciones gremiales también pueden ser promotores importantes de este tipo de mejorías, ¿no?, que la industria necesita, ¿no? En tu opinión, y permíteme personalizar el tema, en tu opinión, si el IMSIC generara un proceso de certificación, ¿tú le darías valor? Tú como empresa, como alguien que conoce muy bien esta industria, con muchos años en ella. Yo te diría, el IMSIC, para mi punto de vista, es una institución que tiene una trayectoria excelente, con un gran reconocimiento, no solamente nacional, sino internacional, que creo yo que podría ser, si no la vanguardia de este tema, al menos un actor clave para poder desarrollarlo. Y sería muy confiable, por supuesto, que existiera este tipo de apoyos de parte del IMSIC. Muy bien. De hecho, tenía yo un par de preguntas que están más o menos relacionadas con ese tema y pues, yo lo trataba de enfocar en que si realmente en tu opinión existía una gran brecha entre lo que hoy se está queriendo hacer en los proyectos, la calidad de los proyectos. Yo en los años de trabajo que tengo en esta industria he visto cómo ha ido cambiando las especificaciones, los criterios de aceptación, el tipo de tecnologías que se ponen. Pero yo no veo que todos avancen en la misma velocidad, digamos. Yo creo que en algunos casos se ha abierto una brecha enorme entre lo que hay hoy disponible en tecnología y la forma que hay de calificarla o la forma que hay de elaborarla. Esa brecha, ¿sí crees que sea tan grande como yo pienso o crees que no es tan grande y que es una exageración de mi parte? No, yo creo que sí es una brecha importante. A lo mejor se nota más en ciertos proyectos o en ciertas regiones del país. En la infraestructura se nota poco, yo te diría, porque creo que ahí los actores son de un alto nivel de preparación profesional, con mucha experiencia. Entonces a lo mejor en la infraestructura es donde menos, pero a lo mejor si valoras la infraestructura en un municipio, a lo mejor empiezas en ciertos municipios, no en todos, empiezas a tener esas... Se va haciendo más grande la brecha. O seguramente en algún segmento de construcción que no tenga tales supervisiones, que no tenga tales exigencias o construcciones particulares con la propia autoconstrucción, pues seguramente tiene grandes problemas de eso, ¿no? Ahorita que lo mencionabas en una de las respuestas anteriores, diste la respuesta, pero me gustaría que abundaras un poquito más.
¿qué opinión te merecen las normas mexicanas? Bueno, yo lo he comentado, indirectamente he participado en la historia en algunas revisiones de normas. Creo yo que en el país hay un ímpetu y un adecuado enfoque a adoptar normas cuando se desarrolla cierta tecnología o a optimizar o actualizar regularmente nuestras normas. Creo que sí lo hay. Desgraciadamente, y no entiendo la causa, muchos diseñadores, puede ser porque sean empresas extranjeras o muchos diseñadores locales, recurren a referir a normas extranjeras, como puede ser ASTM o ACI, que está bien, pero hay mexicanas equivalentes, no sé por qué no las refieren. Fíjate que eso es un tema muy, muy importante e interesante. Yo coincido contigo, ya creo que se ha hecho un esfuerzo, y el ONCE en particular ha hecho un esfuerzo muy loable de actualizar las normas, han hecho, en mi opinión, un buen trabajo, hay normas suficientes, pero creo que hay un tema ahí de manejo en los proyectos, en donde esa influencia de los participantes o compañías internacionales que llevan a poner otros criterios de aceptación, que no son los de las normas. Cuando tenemos normas que hacen, en algunos casos, lo mismo. Claro. O sea, yo creo que hay normas muy buenas, pero que no le damos el peso nosotros mismos como país. Ahí sí puede ser un tema de obligatoriedad que tú mencionabas. No que sean obligatorias las normas mexicanas, porque eso no es el tema, pero yo creo que sí deberían de provocar, digamos, la legislación de las obras, al menos de las obras públicas, que pudiera haber esa necesidad de siempre traducir a las normas mexicanas. O sea, viene el diseño de Inglaterra, por poner un ejemplo, ok, viene con las normas de allá, o refiere a la CI, pero que puedan forzarlos o pedirles que haya esa traducción siempre del espejo mexicano, porque lo hay. Déjame una experiencia que en algún momento incluso compartimos cuando se estaba haciendo el anterior aeropuerto, en donde la discusión estaba entre la forma de evaluarlo por las normas oficiales, me refiero al cemento, las normas oficiales mexicanas y las normas STM, ¿no? En donde eso llevó un periodo de discusión larguísimo entre todos los participantes, porque no se podían poner de acuerdo que si era un tipo 5 o si era un pozolánico o si era un CPP o si... Eso llevó, por lo que yo pude ver en las reuniones en las que pude participar, generó una serie de conflictos que postergaban el proyecto o lo aletargaban de alguna manera. Sí, yo creo que ese es un tema cuando nos referimos a que participan diseñadores extranjeros, supervisiones extranjeras, que para ellos la norma mexicana es transparente, ¿no? Yo traigo las mías, yo sé que son globalmente conocidas, en estas me apoyo, entonces es muy difícil convencerlos de que tienes un espejo en México que te puede ser igual de útil, ¿no? Entonces ahí esa labor... Pues, ¿Qué no deberíamos hacerlo diferente para que fueran con las normas oficiales mexicanas? Yo creo que ese es un tema que debería plantearse en algún foro de alguna manera, porque todo el esfuerzo que se hace en la creación de las normas, que es mucho, la verdad, es mucho el trabajo que significa, y que no se esté aprovechando. Yo lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdes, pero se había retrasado ya el tema de la toma de decisiones del cemento que se iba a utilizar por un periodo prolongado de semanas, si no es que me atreva yo a decir que un par de meses. Mira, a lo mejor no son elementos que te vayan a retrasar un proyecto, porque te puedo apostar que el día que la prisa les entre, son capaces de aprobar lo que sea. Entonces también corremos ese riesgo. Pero ese es un riesgo. Totalmente. ¿No? Sí, o sea, puede llevarte a un error por ahí una frase muy común, ¿no? No me acuerdo, cuando te quedas pasivo por tanta información, ¿no? Parálisis por análisis. Parálisis por análisis, ¿no? O sea, estabas analizando tanto que si el CPO, que si el contenido del C3A, y al final te quedas detenido y no haces lo que tienes que hacer, claro. ¿no? Sí, corres ese riesgo, desde luego. Creo que es muy importante, ¿no? Otro punto que he recibido yo como comentarios en algunas reuniones, en algunos de los foros en los que participo, de estos proyectos en los que tenemos en relación a esos estándares internacionales, si nosotros tenemos normas que atienden esos casos específicos, ¿por qué no impulsarlas desde el punto de vista del gobierno o de
volverlas mandatorias? Bueno, entiendo que mandatorias no pueden ser porque nada más son mandatorias las normas de salud o de protección civil. ¿De acuerdo? Entonces hay un límite. Y te pongo el ejemplo de la norma del cemento, que la cambiamos la primera vez que la cambiamos de manera radical fue en el año 99. Estábamos en 2005, ya habíamos actualizado la norma en 2004 y los diseñadores siguen hablando de cemento tipo 1. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, el propio diseñador, el propio usuario no tenía conocimiento. No lo culpo, simplemente no tenía la información. No, es que si me apuras, eso estaba pasando en el 2019, exactamente. Sigue pasando. O sea, 20 años después prácticamente, seguimos en la misma situación, ¿sí? Entonces, es algo que debiéramos contemplar o que debiéramos pensar cómo resolverlo. Coincido contigo. Yo creo que es un tema, como no pueden ser obligatorias, que yo lo entiendo, entonces sí, lo que puede ser obligatorio es que se establezcan especificaciones que refieran normas mexicanas. Ok, tu norma extranjera, la que tú quieras, por esas características, una norma para hacer una prueba de concreto, una norma para hacer una prueba de cualquier material, lo que sea. Tienes la referencia mexicana, la tienes que incluir para que el que demuestre la capacidad de sus productos pueda usar la extranjera o la mexicana. Y no te obliguen inclusive a recurrir a laboratorios extranjeros para que te hagan la certificación cuando lo podrías haber hecho aquí. Que lo podríamos haber hecho. Sí. De acuerdo. Yo, por la relación que he tenido con la compañía en la que tú estás, he visto el compromiso, la importancia que ustedes le dan a la sustentabilidad. Quisiera saber cómo esos criterios de sustentabilidad, que a veces pueden implicar un aumento en el costo, ¿qué tanto los respetan todos los involucrados en los proyectos, en este tipo de proyectos en nuestro país? Porque no todos ven la sustentabilidad con el mismo espíritu con el que lo ven ustedes, ¿no? O sea, cada quien tiene intereses particulares y no todo mundo está subido en el barco de la sustentabilidad, porque para mucha gente es un costo, ¿sí? Para mucha gente, sí, coincido contigo, tal vez muchos lo puedan estar viendo como un costo solamente, pero tiene mucho que ver desde que se planea el proyecto, ¿no? Cuando no hay un enfoque del propio proyecto a su huella de carbono, a su ciclo de vida, al análisis de ciclo de vida y todo eso, pues se vuelve un tema irrelevante para el último eslabón, para el contratista o para el que va a ¿Esa será la principal barrera? Desconocimiento, sí. Desconocimiento, mientras no te aprietes el zapato, difícilmente vas a poder hacer algo que te genere un interés, una motivación. En nuestro país, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la barrera de la sustentabilidad? ¿Se tendría que volver al tema de legislar, de obligar a las empresas a hacerlo, cumplir con los protocolos que hay en estos comités internacionales que incentivan o que buscan incentivar la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero? ¿Qué incentivo puede haber en los proyectos para que esto...? Yo creo que a nivel mundial es una barrera importante, ¿sí? Si no es obligatorio, cuesta mucho trabajo que la gente lo ejecute así, muchísimo trabajo. Entonces sí creo que tiene que haber una serie de parámetros para los proyectos, que pueda haber la necesidad de enfocarte a la sustentabilidad y a estos temas de huella de carbono, como he mencionado, pues para que realmente la gente se enfoque. Ahora, se van a enfocar, vuelvo a decirlo, desde el diseño, desde la planeación del proyecto tiene que estar enfocado a eso. Al final no le puedes exigir al contratista que él implemente temas de sustentabilidad cuando ni siquiera el proyecto está diseñado para eso. ¿Sí? Entonces, no es la labor del último eslabón, es la labor de los primeros el poderlo planear así, ¿no? Y si no se los exige a nadie, no lo van a hacer. Lo que yo he visto es que en los casos que yo conozco, en donde los proyectos han llevado un enfoque de sustentabilidad, desde el dueño del proyecto es el que está convencido que lo quiere hacer. Y entonces para él ya no representa un costo, sino representa una inversión, ¿no? Él dice, yo quiero ir hacia allá, estoy convencido porque soy solidario con este tipo de diseño, pero veo que solo con ellos, no en todos los jugadores. ¿Qué piensas que podríamos
hacer para que esa situación mejorara? Bueno, yo te diría, yo he visto que en algunos desarrolladores privados tienen ese interés, ¿sí? Han mostrado esa inquietud por buscar proyectos sustentables, por buscar certificaciones. En muchos casos seguramente puede haber intereses económicos, ¿no? Un edificio certificado se puede vender mejor que uno no, y, en fin, puede haber intereses económicos. Pero yo creo que cuando la gente se da cuenta, se llega a dar cuenta que no cuesta significativamente más, ¿sí? Que realmente es un tema de efectos en el tiempo, de poner las cosas en su lugar. Los que planean los proyectos, de quien nacen las ideas, van a impulsar que las ideas vayan por allí. Eso es lo más importante. Entonces yo creo que estas normativas o estas legislaciones que puedan, entre comillas, forzar o favorecer, mejor dicho, el enfoque a la sustentabilidad, no tienen que atender a las inquietudes del contratista, tienen que atender al que planea los proyectos. Y entonces todos los demás nos vamos a tener que ir alineando. Y no tendría que atender a los criterios del comprador, del usuario final, porque yo he visto, por ejemplo, en algunos países europeos en donde sí existe una corriente en donde el consumidor rige el tema, o sea, privilegia el tema de quien va en pos de la sustentabilidad, son capaces de pagar un poco más por un edificio que tiene energías limpias. Seguro sí. ¿No? O sea, esa educación, ¿será un tema de educación? Sí, es un tema de cultura. Hace rato te quería complementar una pregunta que me hiciste. Yo creo que en nuestra organización lo más importante es que se ha vuelto una cultura. O sea, ya no nos lo cuestionamos diferente, ¿no? Es como la seguridad, los temas de seguridad. Ya no nos cuestionamos que tenemos que hacer las cosas de una manera segura. Así se hacen. Y si no se hacen así, no las haces. Entonces se vuelve una forma de trabajar. Entonces yo creo que es un tema de cultura, definitivamente. Pero yo te pregunto, ¿tú vas a comprar una carretera u otra? Tú no vas a comprar ninguna. Tú vas a subir la que tengas que subir para poder ir a tu casa de descanso, a Cuernavaca, donde vayas, ¿no? Entonces, pues qué ideal es que quien planeó esa carretera la haya planeado o tenga la obligación de planearla con esos criterios de sustentabilidad para que sea una carretera durable, que reduzca las emisiones, que tenga una huella de carbono más eficiente, ese tipo de cosas. Ahorita que mencionabas eso, quisiera hacer una analogía pensando en lo que está ocurriendo ahorita en el país, bueno, en el país, en el mundo, de este tema de la pandemia. Veía yo pues una de esas noticias o publicaciones que hacen en las redes sociales que decía, oye, si alguien va a tu tienda y no lleva el cubrebocas, no lo atiendas, ¿sí? Si alguien al lugar al que vas no sanitiza o no hace limpieza adecuada, no vayas. O sea, es decir, el consumidor debe poder ejercer un poder para que las cosas se hagan de acuerdo a lo que sus intereses convengan. Ideal sería. ¿No? Eso yo creo que es un tema de cultura en el que deberíamos hacer algo. Totalmente. O sea, como empresas deberíamos trabajar en ese sentido. ¿Se te ocurre algo más que deberíamos hacer en ese tenor? Bueno, yo creo que es trabajar con los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones. Bueno, más bien aprenderle a los jóvenes lo que nos están pidiendo a gritos que enfoquemos los esfuerzos, ¿no? Creo yo que hay una gran necesidad de voltear a ver la Tierra, de voltear a ver las cosas que estamos haciendo. Que no nos acabemos el planeta. Que no nos lo acabemos, ¿no? Antes de que ellos lo puedan hacer. Sí. Y en ese mismo tenor, ¿qué opinión te merecen las energías limpias? Ahora que están tan discutidas. Tan polémicas. Mira, yo te diría, por supuesto que son bienvenidas. Tú sabrás que nuestra compañía tiene un gran enfoque al tema de reducir el consumo de combustibles fósiles. No es fácil, es un tema complejo. Cuando vives de quemar cosas, pues es difícil que dejes de usar combustibles. Sin embargo, el enfoque está dado y estamos más que convencidos de las energías limpias, ¿no? Te confieso, en mi casa yo tengo paneles solares, tengo calentadores solares para el agua, ¿verdad? Sí, soy convencido de ese uso de energías limpias. Pero también hay que ver que hasta las energías limpias tienen un balance, hay una ecuación en todo esto. Claro. ¿Sí? Entonces, si la energía limpia, como puede ser un parque eólico, requiere un backup de un ciclo combinado para cuando no hay aire, pues al final es un equilibrio, no es nada más la pura hélice del aerogenerador que va a generar energía más barata o más eficiente, sino que es toda la cadena.
¿O de qué te sirve generar energía limpia en Yucatán si la necesitas en Tijuana? Entonces, todo este tipo de cositas hay que meterlas en la ecuación. O el ejemplo de una hidroeléctrica, ¿no? En efecto, una hidroeléctrica, pues, ¿qué te cuesta producir energía con la corriente del agua? Cero, ¿no? Lo que costó la inversión. Pero el embalse tiene un impacto ambiental muy relevante en la comunidad. Entonces, también hay que hacer toda la ecuación, el ciclo de vida completo de las cosas, ¿no? Yo creo que ahí el tema es pensar en el bien común, ¿no? Porque seguro sí hay un efecto sobre la comunidad, pero los beneficiarios son muchísimo más gente, ¿no? Yo creo que hay que buscarle un balance a ese, habrá elementos ese de, tema, de ¿no? equilibrio, sí, hay que tener. Para concluir la plática, independientemente de que si quisieras abundar en algún otro tema, lo cual me encantaría, quisiera hacerte una pregunta, a lo mejor no sé qué tan complicada o sencilla puede ser para ti. En los proyectos de infraestructura, si tú pensaras la situación ideal, el mundo perfecto, ¿qué cosas cambiaría de cómo ocurren ahora los proyectos? ¿Cómo se dan? ¿Sí? Yo he visto que hemos avanzado mucho, hemos ido cambiando a lo largo de los años, pero en el mundo ideal, ¿qué cosas tú dirías? Oye, a lo mejor decir, ¿cuáles son las 10 cosas que tú, no 10, pero las que me quieras dar, de qué cosas cambiarías para que los proyectos llegaran a éxito de manera más sencilla, sin tantos reveses, ¿no? Yo te diría primordialmente la planeación. La planeación de los proyectos, yo creo que es la palanca, el elemento clave que va a hacer que sean eficientes, que duren más, que sean más económicos a largo plazo. Si tú le dedicas suficiente tiempo a la planeación, y aquí a lo mejor tienes que ver cómo se manejan los temas políticos, ¿no? Porque si un gobierno tiene la necesidad de sacar un proyecto en X tiempo, por la causa que sea, pues no le da tiempo de planearlo y no le da tiempo de ejecutarlo correctamente, entonces nos ganan las prisas, ¿no? Entonces yo creo que si pudiéramos planear los proyectos entendiendo cuál va a ser su vida útil, entendiendo cuál es la trascendencia de su utilización en la comunidad para la que están diseñados, vamos a poder planear mejor, diseñar mejor nuestra infraestructura. Y entonces eso te va a llevar a poder tener tiempo de pensar en sustentabilidad, en durabilidad, en qué materiales vas a ocupar, qué mantenimiento le vas a dar, o sea, lo puedes ver completo, ¿no? Y no simplemente irte al copy-paste de lo que se ha venido haciendo toda la vida, que te la vives manteniéndolo, te la vives embroncado con sobrecostos por mantenerlo útil, como podrían ser ciertas carreteras que viven en mantenimiento y que son imposibles de circular, porque todo el tiempo hay letreros de hombres trabajando, ¿no? Entonces es un tema de planeación. Ahorita que comentas eso, no quiero meterme en política, no es el objetivo de esta plática, ni mucho menos, pero el tren urbano pareciera ser un ejemplo más que claro sobre la falta de planeación de un proyecto. Falta de planeación y prioridad política, ¿no? Como ya no es del que lo diseñó, del que se le ocurrió, pues ya a nadie le importa que se ejecute o no se ejecute, o que se termine o no se termine. Entonces, si hay una necesidad de terminarlo, sí, pero no es la misma prisa porque ya no es mío. Y con todo respeto lo digo, yo no sé cuáles sean los motivos de cada sector o de cada dependencia, pero es una lástima que tengamos obras a medio terminar, puentes que no llegan a ningún lado, y cosas de ese estilo, es una tragedia, ¿no? Y es falta de planeación. ¿Sí? Ahora, tenemos ejemplos internacionales valiosísimos, donde tú ves que planean un proyecto, como el túnel aquel que hemos discutido tanto en Suiza, lo planean por 5 o 6 años, hacen el proyecto, aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, quién se afecta, quién se beneficia, todo un análisis completo del proyecto, y la obra a lo mejor dura 15 años o 20 años. Y en el caso específico del que hablamos, duró prácticamente 17 años la obra. 17 años la obra. Se inaugura, todo el mundo se ve que se iba a inaugurar en la feria. Es más, se inauguró 10% antes del tiempo, con 10% menos del presupuesto. ¿Por qué? Porque se planeó bien. Planeación. ¿Será tema de recursos o es organización? Visión. Es organización y visión. Puede costar, desde luego que puede costar, pero pues volvemos al tema de la sustentabilidad, cuesta más no hacerlo. A la larga te va a costar más. A lo mejor no te cuesta a ti, le va a costar a tu nieto, le va a costar a tu hijo. Sí, sí. Entonces mejor planeémoslo adecuadamente para que las cosas se ejecuten así. Sí. No, bueno, pues por mi parte, Ricardo, son todos. No sé si quieres comentar algo. La verdad, para mí en lo personal,
te expreso mi agradecimiento en lo personal, y como institución es un honor que estés con nosotros abriendo esta nueva sección que tenemos en la plataforma educativa del IMSSI, que son los líderes de la construcción, ¿no? Tú siendo un líder de la construcción en este país, ¿no? Con todos los proyectos en los que encabezas, pues me gustaría saber si quieres agregar algo, si tienes algún comentario, algo que quisieras compartir con toda la gente. Pues yo te diría, y les diría, primero que nada, gracias por la apertura, por el foro. Yo creo que es importante para la industria completa, para todos los miembros de este gran sector, que volteemos a ver la infraestructura como un reto. Creo que la infraestructura requiere de estudiosos de la infraestructura, requiere de excelencia en la ejecución de las cosas, requiere que haya gente que esté pensando en cómo tenemos una mejor infraestructura a la larga. Eso va a ayudar a que las ciudades sean mejores, a que la comunicación entre nosotros sea mejor, a que la convivencia sea más simple, a que la basura haya un adecuado manejo. En fin, podemos ir al sector que queramos, ¿no? Entonces, si esto puede servir y puede tomarlo cualquiera que nos esté viendo y lo tome como un reto personal y nos ayuda a los que estamos involucrados en esto a que mejoren las cosas, va a ser bienvenido y todos vamos a ir ganando. Permíteme abusar con una pregunta más. Dime. Ahorita que lo mencionabas. Si nosotros pensáramos desde el punto de vista de las tecnologías que hay hoy disponibles en la industria del concreto, ¿hace falta algo más en ese sentido para los proyectos en los que tú has participado? ¿O ya en nuestro país estamos a la altura de los grandes, de los proyectos internacionales? Mira, a lo mejor en tecnología estamos al nivel, porque la tecnología es muy accesible, ¿no? Puedes comprarla con relativa facilidad. Tal vez haya un tema de acceso a las materias primas complementarias o novedosas que se vuelvan un poco costosas o que no tengas la disponibilidad de México, ¿no? Pero eso, la verdad es que nunca ha sido un obstáculo y eso creo que tenderá siempre a mantenerse. Bueno, Singapur no tiene ni agua, ¿no? Exactamente, lo resuelve, ¿no? O sea, yo creo que están en el top 10 de los países del... Pero volvemos al tema de la planeación. Si yo sé que voy a tener que hacer un proyecto que requiere vivir una vida útil de 100 años, de 50 años y tal, pues me voy para atrás y tengo todos los elementos bajo control. Si lo invento en el Starbucks y en la noche lo quiero implementar, pues no va a dar, no se va a resolver, va a quedar todo incompleto, ¿no? Y a la larga nuestros nietos van a pagar la marca. O le estamos pagando lo que hicieron. Ya estamos pagando algo nosotros, ¿no? Bueno, pues creo que esto, no sé si algo más. Agradecer al IMSSI que tenga esta iniciativa, impulsarlos a que continuemos. Yo creo que en la medida en que tengamos mayor difusión, comunicación de buenas prácticas, no porque las mías sean alguna aclaración, sino porque creo yo que impulsar las normas, reforzar el conocimiento que hay en México, certificar a la gente que está involucrada en eso, ayudarles a que también esa gente pueda mejorar en su día a día, va a ayudar a que todo tenga una mejor calidad de ejecución. Me parece perfecto. Gracias. Pues Ricardo, muchas gracias. De verdad, te lo aprecio de corazón, el que siempre ha sido alguien que ha colaborado con el instituto y conmigo en lo personal, ¿no? Gracias. A todos los amigos del IMSSI, los invitamos a seguir esta serie de entrevistas con los líderes de la construcción, en donde vamos a tocar temas tan apasionantes como este que hemos comentado el día de hoy, con un especialista en la materia relativo al tema de infraestructura. Muchas gracias.